Digan, están aquí los espíritus chocarreros, dijeron. Así como como que estamos jugando Ouija, ¿va? Que estás ahí, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamabas cuando estabas en vida? Como que estoy hablando aquí con espíritus, pero sí están ahí entonces. Muy bien, bueno. Ahí está, ya vieron el chat del grupo en WhatsApp. Les acaba de enviar un libro, no sé si ya lo vieron. Sí, licenciado, acaba de llegar. Muy bien, entonces, fueron tan amables, vamos a leer ese capítulo de ese libro para la próxima semana. Y, y fueran tan amables que empiecen a leer desde ya. También, aquí está, ya hay calendario de primer parcial, no sé si ya lo chequearon. Nosotros nos toca el día 20, que es jueves. 20 de febrero, sí, es en 2 semanas y días, ¿va? Hoy tenemos 4, entonces en 2 semanas, 20 de febrero, tenemos el primer parcial. De ahí les programaron el día 21, el día siguiente les programaron el de proyectos, no sé qué estarán haciendo, pero igual están ustedes programados para el 21. Y vamos a ver, 24 contabilidad social y 26 desarrollo económico. 24 y 26, lunes y miércoles. Van a tener jueves, viernes, lunes y miércoles. Así van a estar ustedes en sus exámenes. Muy bien. Pues bueno, ya estamos en el mes del amor y la amistad y ya todos sabemos de que del amor no es cuestión de química, sino de oferta y demanda. Si usted me da, yo le doy, decía en una pollería, un anuncio antes, ¿verdad? Entonces, igual es el 14 de febrero, es pura oferta y demanda. Conforme vayan ustedes pasando los años, se van a dar cuenta que al final en eso se reduce el amor en oferta y demanda. Bueno, ya entrando en materia con el curso, la noticia que me llamó la atención es con relación al Bitcoin. No sé, ¿alguno de ustedes ha ido recientemente a El Salvador? ¿Qué han vivido? ¿Qué han visto? Jóvenes, no sé, alguien que nos pueda contar su experiencia, cómo le ha ido utilizando dólares en ese país como moneda, porque es lo que ellos utilizan principalmente, ¿verdad? Pero también utilizaban una criptomoneda conocida como el Bitcoin, porque en realidad el Bitcoin no es la única criptomoneda. Hay más, pero esta es la más conocida, la más importante. En El Salvador, pues, de acuerdo con esta nota periodística, eh, van a dejar de utilizarla. Entonces, un estudio revela que el 92% de los salvadoreños no usaron Bitcoin en sus transacciones durante el 2024, pese a que el país, el gobierno, tiene 6.050 Bitcoins valorados en 634 millones de dólares. El Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó el 29 de enero una confusa reforma a la ley del Bitcoin. Ha pedido al gobierno de Bukele que no tuvo, dice, ha pedido al gobierno que no tuvo otra opción para recibir el crédito de 1.400 millones acordado en diciembre con el Fondo Monetario. Yo entiendo que esta fue una condición para que ellos dejaran de utilizar el Bitcoin. La verdad es que esta criptomoneda en El Salvador nunca tuvo aceptación. Creo que desde un inicio iba a ser un fracaso, era la percepción, eh, porque las criptomonedas tienen un pequeño problema y es de que ningún banco central la respalda, ninguna institución, ningún banco central lo respalda. Hay para Luis Boror que se acaba de conectar, ¿me escucha? Silic, buenas tardes. Buenas tardes, Luis.
¿Qué es para vos una criptomoneda? ¿Es dinero digital? Muy bien, gracias. Es dinero digital. Sin embargo, también los bancos centrales, yo escuché en Guatemala, también en Estados Unidos, han pensado en emitir quetzales y dólares respectivamente virtuales, pero no son criptomonedas, sino que es dinero virtual y eso sí va a tener el respaldo de un banco central. O sea, los bancos centrales, por ejemplo, pensemos en el caso de nuestro país. Recuerdo que hace un par de años anunció, no sé cuándo lo vayan a concretar, la emisión de quetzales virtuales. Entonces, esos quetzales virtuales sí tendrían el respaldo del Banco de Guatemala y esa emisión sería parte de la emisión monetaria. Entonces, en un momento determinado va a haber emisión en físico y emisión virtual, pero esa emisión virtual sí va a tener el respaldo del Banco de Guatemala. Actualmente con las famosas transacciones ACH, la gente piensa de que el dinero es digital y la verdad es que ese dinero sí existe físicamente en algún lugar. Usted le hace una transferencia, por ejemplo, Alicia está por ahí, Alicia Muralles se encuentra. Gracias. Buenas tardes. Supongamos que le hace una transferencia a Hazel porque Hazel está por ahí, Hazel Trujillo. ¿Sí está, no? Entonces le hace una transferencia a su compañera porque le vendió, no sé, unos zapatos. Pero digamos, la compañera Hazel puede ir directamente a un banco y sacar ese dinero en efectivo y existe físicamente. ¿Me explico? Entonces, la gente dice que es dinero virtual. En realidad, las transferencias ACH no es dinero virtual, sino que ese dinero sí existe físicamente. Hazel, ¿se está por ahí? No. Bueno, es una criptomoneda. En realidad, Bitcoin es una criptomoneda. Las criptomonedas, también llamadas monedas digitales o virtuales, son instrumentos de pago sin soporte físico. Eso es muy importante, miren, sin soporte físico, basadas en un algoritmo matemático, el blockchain o la cadena de bloques. Blockchain es como un libro de contabilidad donde lo van registrando, o sea, aparece registrado en algún lugar. No están respaldadas por un banco central que asegure su valor y su precio. Varía en función de cambios en la oferta y demanda. Tampoco es obligatorio aceptarlas como medio de pago. En Guatemala no existen, entonces ya es la oferta y la demanda quienes lo manejan, pero no tienen ningún respaldo y nadie que responda. Y pueden considerarse como depósito de valor, no pueden considerarse como depósito de valor ni unidad estable, ni unidad de cuenta estable. Por este motivo, las criptomonedas no compiten con el dinero oficial, sino que son considerados como activos especulativos de alto riesgo. Y aquí están las principales criptomonedas que hay en el mundo. Aquí está su cotización, esta es de ayer. Entonces, la más importante es el Bitcoin, pero hay más criptomonedas. Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, aquí están las demás, Cardano, son las demás criptomonedas. Y en realidad de estas criptomonedas lo que tienen es un algoritmo matemático, aquí está, ¿ve? Basadas en un algoritmo matemático, y eso es lo que le da pues su soporte y validez, que nadie pueda falsificarlos. Sin embargo, no se conoce al emisor de los Bitcoin y no hay nadie que responda por ellos. Entonces, cuando El Salvador lo optó por el Bitcoin como una moneda paralela, entonces la gente de verdad que le tuvo mucha desconfianza a esta criptomoneda porque es muy volátil. Entonces aquí vemos de que aquí presenta una variación negativa, pero en algunas ocasiones sube, entonces es muy volátil y no se puede hablar de estabilidad en su precio.
Entonces ningún banco central, ningún organismo internacional respalda el Bitcoin. También esta criptomoneda se puede prestar al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, existe mucho, pero mucho escepticismo y desconfianza respecto de esta moneda. Y bueno, siguiendo con mi tema, con mi necedad. Entonces, la semana pasada mencionamos algo de las causas de la inflación. Entonces, son tres causas: inflación de demanda, inflación de costos y autoconstruida. La inflación de demanda, que fue lo que mencionamos la semana pasada con ustedes, es la inflación cuando se aumenta la demanda. Entonces, cuando aumenta la demanda de un bien, por ejemplo, cuando surgió la pandemia y se hablaba de las mascarillas, no había suficientes mascarillas en el mercado. Entonces, ese incremento en la demanda provocó incremento en el costo, en el precio de las mascarillas. En realidad eso no es inflación, porque si se habla de inflación es cuando hay aumento generalizado y sostenido en el nivel general de precios. Entonces, si sube el precio de las mascarillas o del pan o de las tortillas, eso no es inflación, eso es chuchada. Inflación es cuando hay un aumento generalizado en el nivel general de precios. Por ejemplo, sube el precio de los combustibles de una manera considerable. Ese aumento de los combustibles va a hacer que aumenten todos los precios. Entonces, eso es inflación. Pero cuando también, en el caso de aumento en la demanda de muchos productos, y ese incremento en la demanda de muchos productos va a hacer que suba el nivel general de precios. Entonces, ahí hablamos de una inflación de demanda. Inflación de costos, pues aumenta el salario mínimo. Entonces, eso va a aumentar los costos de producción. El productor, si le suben los costos 2%, ¿ustedes creen que su precio de venta va a subir 2%? ¿Qué creen ustedes? No, Lick. Va a subir más, ¿verdad? Si sus costos le suben 2%, él a su precio de venta le va a subir 5%. Entonces, si se da un aumento generalizado en el nivel general de precios, entonces ahí hablamos de inflación. Aumento en el tipo de cambio, pues aumenta el precio de los productos importados solo por diferencial cambiario. Entonces eso va a generar presiones inflacionarias. También aumentan los aranceles en Estados Unidos, por decir algo. Suben los impuestos en Estados Unidos, entonces suben los precios de los productos que importamos de ese país, aumenta la inflación importada. Entonces eso va a impactar directamente en los costos del productor, va a subir el precio de las materias primas y por lo tanto él va a subir su precio de venta. Y la tercera causa de la inflación, conocida como autoconstruida, yo pienso que esta es la más difícil de medir y de prever incluso, porque se refiere a la especulación. A nosotros, ¿cómo podemos prever la especulación o medirla? O cómo medimos el impacto de la especulación en los precios. Y entonces, la pregunta es para todos. ¿Creen ustedes que funciona una política económica de precios tope? Pensemos en que el gobierno, por decreto, o el Congreso, o el presidente emite un acuerdo gubernativo donde dice el precio tope del huevo va a ser de un quetzal con 25 centavos, por decir algo. Por ley eso tiene que costar, no tiene que costar más, precio tope. ¿Creen ustedes de que una política económica de esas funciona? Si están ahí, jóvenes, están poniendo atención, otros están conectados, pero andan en otra cosa. Sally Crocs se encuentra. Chilic, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Sally, díganos por qué funciona o no funciona una política de precios tope. Porque crece la Pues- especulación.
Perdón, ahí estábamos, Freddy, solo que nos conteste Sally y ahí vamos con Freddy Barrián. Ay, no sé, Lick. Gracias. A ver, Freddy. Pues yo diría que crece la especulación, ¿verdad? Si se fija una Porque, política de precios tope, sí, ¿verdad? porque Porque la puede semana permitir. pasada, perdón, la semana pasada hablamos de los productos que tienen una mayor ponderación dentro del IPC. Recuerden que puse el top 10 y el top 25. Entonces ahí aparece, los huevos aparecían en octavo lugar en orden de importancia por su ponderación. Entonces los productos que tienen más ponderación en el IPC son los que tendrían más impacto en la inflación. Entonces dice el gobierno, dice el Congreso, miren, fijemos el precio para esos productos para que no siga subiendo la inflación. Entonces, dice Freddy, y correctamente, gracias, se prestaría a la especulación. Entonces, una política de precios tope lo que va a provocar es acaparamiento de los productores, van a esconder el producto, no lo van a sacar al mercado con el precio tope. Entonces, viene la oferta y la demanda. Y la gente que va a decir en la calle, caro, pero que haya. Entonces, los especuladores van a decir, ah, mira, yo tengo en la casa un poco en mi bodega, pero te vale tanto. Es que el precio tope es tanto, sí, pero yo ese precio no lo puedo dar. Entonces la gente empieza a comprar al precio que da el especulador, independientemente de lo que diga el gobierno. Entonces, por eso una política de precios tope no va a funcionar porque va a provocar especulación y sería altamente costoso una política de precios tope. Efectos, como todo es causa de efecto, ahora vamos a ver los efectos de la inflación. El primer efecto lo vamos a ver en la canasta básica alimentaria y luego en la canasta básica ampliada. A ver, ¿cuál es la diferencia entre canasta básica alimentaria y ampliada, María José Sierra? Que la alimentaria, si no estoy mal, solo incluye alimentos y bebidas y la ampliada incluye otros servicios como el internet residencial. Muy bien, excelente, gracias María José. Así es. Y el otro efecto es una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Hoy vamos a empezar a ver algunas fórmulas de la inflación. Entonces, nosotros vemos de que el dinero pierde valor en el tiempo. ¿Se recuerdan lo que yo puse hace algunos días de que a mí me daban de niños 5 centavos para gastar? ¿Cuánto sería el día de hoy? ¿Cuánto tendrían que darme? Entonces, el dinero pierde valor en el tiempo. Hay una pérdida del poder adquisitivo. Y miren, yo aquí quiero señalar algo muy importante en lo que en la calle, en la prensa, hay confusión y la gente lo toma como algo normal. Fíjense que yo en una ocasión, hace unos años, me subí a un bus y había un rótulo donde decía, a partir del día lunes, el precio del pasaje va a ser de tanto, más caro. Decían, fíjense pues, por la devaluación del quetzal. Y entonces toda la gente entendió de que iba a ser más caro porque la vía está más cara, ¿verdad? Pero digamos, en términos económicos, en el sentido estricto, utilizando un lenguaje económico, primero que todo estaba mal apropiado. Ustedes van a decir, ay, pero ¿qué educación puede tener un piloto? Es cierto, pero muchas veces lo vemos incluso en la misma prensa. Recuerden ustedes de que quienes hacen los artículos económicos en todo el mundo, en los medios de comunicación, son periodistas, no son economistas. Son periodistas que tal vez han recibido cursos de economía, se han especializado en algún tema económico y empiezan a redactar. Pero en realidad son periodistas, no son economistas. Y eso confunde a veces a la gente. Entonces nosotros también tenemos que tener la autoridad y la propiedad como economistas de utilizar los términos de una forma apropiada. Entonces, primero que todo, devaluación. ¿A qué se refiere la devaluación? Miriam Arts. ¿Está Miriam? ¿Está Miriam, jóvenes? Bueno, a ver que le ayude Wilson. Wilson de León está, ¿no? Wilson de León se encuentra. A ver que le ayude Cindy. Cindy Rafael.
Buenas tardes, licenciado. A ver, buenas tardes. Sí, yo entiendo que la devaluación es el valor que pierde la moneda. Muy bien. En realidad, cuando nosotros hablamos de devaluación o revaluación, estamos hablando de tipo de cambio. Existen 3 sistemas de tipo de cambio: fijo, fijo, flexible y variable. En Guatemala hay un sistema de tipo de cambio variable. En algunos países, como lo hizo El Salvador, tienen un sistema de tipo de cambio fijo, y otros países tienen un mixto, o sea que fijan el tipo de cambio para un periodo determinado. En los países que tienen tipo de cambio fijo y mixto, mixto, ahí se habla de que si el tipo de cambio sube, es una devaluación del tipo de cambio, y si baja, es una revaluación en el tipo de cambio. En el caso de Guatemala, como tenemos un sistema de tipo de cambio flexible, hablamos de depreciación del tipo de cambio si sube y apreciación si el tipo de cambio baja. ¿Sí? Bueno, entonces en hablar de la devaluación del quetzal no tiene cabida porque en Guatemala no tenemos tipo de cambio fijo, tenemos un tipo de cambio flexible. Entonces aquí hablamos de depreciación o apreciación. Y cuando este rótulo decía por la devaluación del dinero, en realidad lo que es una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces usted como economista diría, bueno, los precios a partir del día lunes se van a incrementar o se van a ajustar por la pérdida del poder adquisitivo del dinero. La verdad que va a sonar así como que muy fumado, y este que tiene, o este que fumó, o este que tiene. Entonces va a sonar así, pero en realidad sería el término apropiado. Por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, el precio va a ser tanto, o por la inflación, ¿verdad? Y la tasa de interés real, que es otro efecto de la inflación, es cuando nosotros a las tasas de interés le quitamos la tasa de inflación. Entonces, hace unos días, cuando yo mencioné los macroprecios, que son tasa de interés, tasa de inflación y tasa de cambio, en realidad hay una relación entre ambas, entre las 3 hay una correlación. Y si sube la inflación, también van a subir las tasas de interés. Entonces, un efecto de la inflación es la tasa de interés real, que es simplemente la tasa de interés nominal, le restamos la tasa de inflación, y esa es la tasa de interés real. ¿Preguntas con lo que he dicho hasta el momento de causa y efecto de la inflación? ¿Estamos bien? Por el momento ha estado claro, Rick. Gracias. Gracias que me están respondiendo, porque voy a pensar que estoy aquí en una reunión espírita. No me contestan. Bueno, niveles de inflación. Entonces existen 3: inflación moderada, galopante e hiperinflación. Ya lo he dicho en la clase en varias ocasiones, en que la tasa de inflación resulta de las variaciones del IPC. IPC 2020, enero 2025 dividido IPC enero 2024 por 100 menos 100 me da un porcentaje. Esa es la tasa de inflación. Si esa tasa es de un dígito, es decir, está de 0 a 9, entonces hablamos de una inflación moderada. Si esa variación o esa tasa me da entre 10 y 99, es decir, de 2 dígitos, es una inflación galopante. Y si esa variación es de 3 o más dígitos, si fuera el 100% o más, entonces hablamos de hiperinflación. En Guatemala, la tasa de inflación más alta que se ha tenido y que hay registros es 60%, que fue en junio de 1990. Aquí está, miren. Esta es la hiperinflación que ha habido en muchos países. Pero yo puse aquí Guatemala, 60%, es la más alta, junio de 1990. ¿Fue esa tasa hiperinflación o fue moderada o galopante? Galopante. Galopante, muy bien. Esa fue la tasa de inflación más alta que se ha registrado, 60%, junio de 1990, y en Guatemala nunca ha habido hiperinflación. Repito, en Guatemala nunca ha habido hiperinflación. La tasa más alta que ha habido es 60%, una inflación galopante. Pero en otros países, miremos la hiperinflación más alta en el mundo. Yugoslavia, en 1995, la tasa de inflación, es decir, la variación del IPC de un
año en específico. Tenemos en enero, enero 95 respecto a enero 94, el IPC de Yugoslavia, esa variación dio 5.000 millones por ciento. Este país ya ni existe. Ha sido la hiperinflación más alta que ha habido en la historia de la humanidad. Y entonces, no se tiene noción del incremento en los precios. Y aquí yo tengo algo del caso de Zimbabue, que es recurrente. Zimbabue ya bajó su tasa de inflación, pero sigue siendo hiperinflación. En Centroamérica, el país que ha experimentado hiperinflación más alta fue Nicaragua en 1990, 33.000%. Quiere decir que de un año a otro, el nivel general de precios, la inflación fue de 33.000%. O sea, es algo impensable, algo que no podemos nosotros tener noción de cómo podría darse un incremento en los precios del 33.000% de un año a otro. Entonces, ahí te voy a hablar un poquito más sobre la hiperinflación. Entonces, ¿estamos bien con los niveles de inflación? Sí, licenciado. Muy bien. La hiperinflación no es otra cosa que la aceleración de la tasa de crecimiento de los precios a niveles en los cuales los agentes económicos, ¿quiénes son los agentes económicos? Ahí que nos haga favor Rebeca Solórzano, que nos diga quiénes son los agentes económicos. Serían las empresas. Y las familias, ¿verdad? Gracias. Entonces, los agentes económicos se desesperan por desprenderse del dinero y ello lleva a la pérdida definitiva de todas las propiedades de la moneda, no solo como depósito de valor, sino también como unidad de medida y como medio de cambio. Entonces, en la hiperinflación hay un incremento exagerado en los precios, porque hay demasiado dinero en circulación. Entonces, en los países que han experimentado hiperinflación, por ejemplo, Zimbabue, que tengo la hiperinflación más alta en el 2024 y 2025, sigue siendo Zimbabue, 635%. Ya no fue 231 millones por ciento, sino que ya bajó a 635%. Y aquí a 23.5%. Ya hubo una moderación. Miren, en el año 2024 y 2025, esto que está aquí es del 2007. Entonces ya lograron controlar su inflación, bajarla, pero tendrían que seguirla bajando. Quiero hacer un comentario de esto. Disculpen que me extienda un poquito más, pero es importante porque estas cifras pueden provocar confusión. Estos datos que están aquí, yo los obtuve de internet y en Estados Unidos y en otros países, esta coma es el punto para nosotros y la coma de nosotros es un punto para ellos. Es decir, de que en realidad en Zimbabue la inflación para el 2025 va a ser de 23.65% para nosotros. Para Sudán del Sur, la inflación en el 2025 va a ser de 79.34%. ¿Sí? Entonces hago esa aclaración para que cuando se encuentren nuestras cifras, no les vaya a impactar esta coma. Porque en inglés esto es lo que es punto para nosotros. Entonces Zimbabue en el 2025 tiene proyectada una inflación del 23.65%. De 635 el año pasado, el 2025 la van a bajar todo esto. Pero ellos, como han tenido hiperinflación a lo largo de su historia, entonces miren, estos países han llegado a tener estos billetes, estas denominaciones. Un billete de 100 billones, y esto equivale como $1. Entonces imagínense, ustedes van a la tienda, mire, ¿cuánto vale una libra de azúcar? Le vale 100 billones. Entonces una cosa así exagerada. Pero los países que han experimentado la hiperinflación, pues han utilizado billetes de esas denominaciones. Por ejemplo, este billete de Brasil, de 500.000 cruzeiros. Entonces vamos a ver Brasil, su hiperinflación. Vamos a ver, Brasil en el 94, una hiperinflación del 166%. Entonces, ese incremento en el nivel general de precios, pues los ha llevado a tener billetes de estas denominaciones. Argentina o Nicaragua, miren, este es de Nicaragua, un billete de 10 millones de córdobas.
Ellos dijimos que ha sido la hiperinflación más alta que ha habido en Centroamérica. Y entonces usted va a la tienda y mire cuánto vale una libra de café molido. Ah, le vale 10 millones de córdobas. Ah, vaya, aquí está y págate con un billete. En realidad, los países que han experimentado hiperinflaciones, pues han llegado a tener eh, estas denominaciones de billetes. ¿Cómo hace un Estado para bajar la hiperinflación? ¿Qué es lo que quiere hacer Zimbabue? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo irán a ajustar sus medios circulantes a modo de tener la inflación baja y estable? No sé, alguien que me diga qué se imagina. Licenciado, como una de las causas es la emisión monetaria, tienen que parar eso. Muy bien. La emisión. Cuando hay hiperinflación, dicen los teóricos de la economía que una vez se pasa el umbral del 100% en la tasa de inflación, se vuelve una espiral y eso ya no se detiene. Una espiral inflacionaria de 100, 125, 150, 200, 300, 500% y ya se pierde noción del nivel de precios. Entonces hay que reducir el medio circulante. Pero ¿cómo lo hará un banco central? Bueno, saquemos dinero de circulación, pidámosle a la gente su dinero que lo van a dejar aquí al banco. ¿Será que lo hacen así o cómo creen ustedes que se hace? Tal vez por el encaje. Jalel, por el encaje, pero ¿cómo así con el encaje? Ahí me perdí. Bueno, con el encaje bancario. Miren, cuando un país experimenta una hiperinflación, lo que yo conocí o escuché más fue el caso peruano. Entonces, creo que aquí mencioné el caso de un expresidente peruano que su gobierno tuvo una hiperinflación en los 80 y él volvió a quedar de presidente en el 2015. Son cosas que a veces uno no entiende de las sociedades, cómo vuelven a poner a otra persona que hizo pues muchas cosas malas. Bueno, entonces, cuando llegó el nuevo presidente, un señor chinito que acaba de morir, que se llama Alberto Fujimori, que ha sido muy polémico en Perú, él lo que hizo primero fue reducir el gasto de gobierno, como mencionó por ahí Freddy. Pero esa reducción del gasto de gobierno puede tener impactos sociales porque va a recortar programas, va a tener que despedir burocracia y va a aumentar el desempleo. Entonces tiene que, primero que todo, reducir el gasto de gobierno a fin de tener un gasto pequeño y eso los llevó a ellos a vender empresas del Estado para hacer más pequeño el presupuesto. Reducir y recortar presupuesto como sea, despedir personas, en fin. También es importante que ese país tenga un buen nivel de reservas monetarias internacionales, porque en esa coyuntura de hacer ajustes en la masa monetaria, pues va a provocar de que la gente migre a activos de otro tipo, por ejemplo, a divisas, a dólares, a oro, que son activos de refugio. Entonces el Banco Central tiene que tener suficientes reservas para que cuando la gente migre a otros activos de refugio, también no se dé un descalabro económico. Lo que hizo México, bueno, en el caso de Perú, redujeron el gasto del gobierno lo más que se pudo, replantearon su moneda y hicieron una caja de convertibilidad. Es decir, que cambiaron todos los billetes y monedas en circulación. Entonces le quitan ceros a la moneda. Entonces un billete de 30,000, de 20,000 pesos o soles en el caso del Perú, pues va a ser un billete de a 20. Entonces ese proceso de cambiar esas monedas de alta denominación y quitarle ceros va a llevar como 3 años. Entonces en ese proceso, pues a una persona que lleva un billete de 20,000, el Banco Central le va a dar un billete de a 20 nuevo. Pero en lo que sea ese proceso de cambio, entonces le quitan ceros a la moneda. Y, insisto, tiene que tener un respaldo en suficientes reservas. Reducir el gasto de gobierno, canjear todos los billetes y monedas en circulación. ¿Sí? Eso sería inicialmente para hacer una estabilización de la inflación en un país. Pero, insisto, deben de tener un buen nivel de reservas. Sí, Jaeles, ¿va?
Sí, Lick, Jael. Una pregunta, Lick. En el caso de Argentina, con lo que está haciendo Milei, según tengo entendido yo, él está pues reduciendo su gasto, pero también tengo entendido que sus reservas internacionales son pocas, ¿verdad? Entonces, ¿qué Bajas, pasaría en este caso? Ajá. prestan, hacen préstamos a organismos internacionales de crédito. Entonces creo que ese es el dilema Wow. en Argentina, porque ellos van a hacer un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, pero la experiencia les enseñó a ellos de que el Fondo Monetario Internacional, cuando estuvo en Argentina, tuvo demasiada injerencia en los gobiernos y le decían qué hacer. Miren, al final el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, BCI y todos estos organismos internacionales de crédito, al final son bancos y ellos como buen banquero se aseguran de que les paguen. Entonces, cuando ellos dan préstamo a los países y ponen sus misiones, en realidad lo que ellos hacen es vigilar al gobierno de que les vayan a pagar. Porque no les van a prestar $20, ¿vale? Le van a prestar miles de millones de dólares. Hablemos de 2,000, 3,000 millones, 5,000 millones de dólares. Entonces, esos préstamos, los organismos internacionales de crédito también cobran intereses, pero dan periodos de gracia en lo que se estabiliza la economía de esos países. Pero ellos ponen sus misiones de observadores y están encima del gobierno y diciéndole qué hacer y qué no hacer. Con ellos, al final de cuentas, vienen a administrar los países para estas políticas de ajuste, porque al final eso son políticas de ajuste económico. Estas políticas de ajuste económico tienen serios impactos en los programas sociales. Es porque es lo más vulnerable. Y entonces en esas coyunturas se dan muchos problemas políticos, porque el reducir la burocracia, el aumentar impuestos, porque también lleva a eso, aumentar impuestos y recortar programas sociales, provoca que la gente salga a las calles a manifestar, hayan bochinches, etcétera. Entonces, esas coyunturas que son muy, pero muy complicadas y Dios nos guarde en Guatemala, en realidad llevan impactos políticos y sociales muy fuertes, que si la sociedad no los entiende ni comprende esos procesos, y algo muy importante, que no se detecten actos de corrupción, porque se está haciendo un proceso de ajuste y la población, pues bueno, lo acepta, y porque no hay de otra, pero se detecta que el presidente, que el ministro, que la esposa, que el fulano se está sacando dinero del país o que tiene grandes propiedades en otros países, cuentas bancarias, todo eso. Entonces, imagínense, ¿verdad? Es un caldo de cultivo. Entonces, son procesos delicados, llevarán 3 a 5 años, eh, ajustes muy, muy serios, recortes muy, muy serios, pero los países que han logrado salir de esas hiperinflaciones, cuando se llegan a estabilizar, tienen una bonanza y tienen una estabilidad macroeconómica envidiable. Muy bien. Ahora, el fenómeno de la deflación, una baja en el nivel general de precios. Miren, cuando bajan los precios en un país, que es lo contrario de la inflación, pero es una deflación, es una tasa de variación negativa en el IPC, eso es un síntoma de que hay desempleo, de que la economía está cayendo. Es un síntoma. No estoy diciendo que eso está pasando, pero es un síntoma. Entonces, disminución generalizada, ojo con la deflación, esta es la definición. Disminución generalizada con énfasis en la palabra generalizada. Disminución de los precios, ¿verdad? En una economía de mercado con una marcada inflación hacia la baja, es necesario tener en cuenta si la reducción de los precios de los bienes y servicios se debe a incrementos de la productividad, reducción de costos o disminución de la demanda. O sea, hay que ver las causas. O sea, ¿por qué están disminuyendo los precios? La deflación por sí misma, eso quiere decir per se, en sí misma, solo ocurre cuando la caída de precios se da en forma generalizada en una amplia base de índices de precios. Es lo que acabo de decir. Una variación negativa en el IPC es deflación. Y también hay niveles de deflación. Miren, el único país en el mundo que actualmente experimenta una deflación es Japón. Japón tiene una baja en el nivel general de precios. En realidad en ellos viene siendo algo cultural. El japonés promedio trabaja en una empresa
en la que le da 2 horas de trabajo gratis a la empresa. O sea, si su horario de trabajo es de 8 a 5, llega a las 7 de la mañana y se va a las 6 de la tarde. De 7 a 8 y de 5 a 6 de la tarde son horas que le regala a la empresa. Ellos son muy productivos. Pero también, alguien me decía que son muy productivos, sí, pero también las ganancias, una parte de las ganancias de la empresa se reparten entre los trabajadores. O sea, no es solo de que él va a ganar más porque la empresa tuvo ganancias, no, sino que él también le dan una parte de las utilidades, porque él con su trabajo está contribuyendo a que hayan más utilidades. Entonces, ahí también es un dar, ¿verdad? En el caso de este país, la gente trabaja mucho, ahorra mucho y gasta poco. Es parte de su cultura y no es que ellos sean tacaños, sino que así es su cultura, no son de consumo como como somos los latinos o los norteamericanos. Incluso el europeo promedio no es de mucho consumo como nosotros. Alguien que, aquí en Antigua conocí a alguien que vivía en Austria y me decía, mira, una familia de Austria, pues no tienen la última televisión como la tenemos nosotros. Esa gente lee más, utiliza el transporte colectivo para viajar. Esa gente tal vez viaja un poco más, pero no piensa tanto en los lujos y comodidades que a nosotros nos vende el mercado. ¿Me explico? No es aquella cosa, aquel afán de tener el último teléfono que sacó iPhone, que sacó eh, Samsung, en fin. No es ese afán como el caso en nuestras sociedades. No aspiran a tener aquellas televisiones que nosotros tenemos que son más grandes que la pared de la sala. No aspiran a tener carro. En Europa, en muchos países, la gasolina es carísima y la gente usa mucho el transporte colectivo. Por ejemplo, por supuesto que es eficiente, ¿verdad? Y es mucho más barato. Pero la gente no aspira a tener carro como nosotros. El Estado da subsidios para la vivienda, en fin, es otro nivel de vida. Entonces, en el caso de Japón ocurre algo parecido. Ellos no aspiran a las cosas materiales como nosotros. Esa gente tal vez es un poquito más espiritual que nosotros y es un poco más conservadora, no es tanto de gastar. El japonés promedio, el fin de semana está en su casa, pues sembrando algunas legumbres si puede hacerlo, limpiando la casa. No es como nosotros que pensamos en ir a echar los tragos, ir al estadio, ir al cine y ahí estar echando la hueva el fin de semana, sino que el japonés promedio en su casa está el fin de semana trabajando, haciendo cosas, siendo más productivo. Entonces eso a ellos los ha llevado a tener baja en el nivel general de precios porque su gasto no es tan alto y su ahorro es alto. Entonces niveles de deflación, leve y corta, reducciones interanuales del 1%, leve y persistente, caídas significativas en los precios, y sostenida y violenta, se registran caídas generalizadas en los precios en medio de un episodio prolongado de recesión económica. Ojo con esto. Entonces, en una recesión económica vamos a ver baja en el nivel general de precios. Porque si hay recesión económica, quiere decir que la producción está bajando, hay desempleo y la gente sin trabajo no está comprando, no está gastando. Entonces, los precios tienden a bajar porque el productor con el afán de vender algo baja sus precios. Inflación subyacente. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes, con la deflación y lo que acabo de decir? ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, Estamos bien, Lick. gracias, jóvenes. Inflación Sí, subyacente. licenciado. Este tema sí lo aplica el Banco de Guatemala o los bancos centrales. Es un tema propio de los bancos centrales. Ya dijimos que el IPC lo construye el INE. Entonces hay un cálculo por aparte que hacen los bancos centrales y se conoce como inflación subyacente, en inglés es core inflation. La inflación subyacente es agarrar el IPC y excluir del IPC los productos que sus precios son más volátiles. Entonces, los productos que sus precios son más volátiles en todo el mundo son vegetales y energía. O sea, me refiero a los derivados del petróleo.
En el caso de los vegetales, pues sabemos nosotros de que estos responden a una estacionalidad. Actualmente el aguacate está barato porque hay sobreproducción, es tiempo la cosecha de aguacate. Pero en el mes de agosto el aguacate se encarece porque hay poco. Y así pasa con muchos productos vegetales, con muchos productos agrícolas. Entonces, el Banco Central toma toda la información del IPC y calcula un nuevo IPC y excluye los productos más volátiles. Al excluir los productos más volátiles y conformar un nuevo IPC, eso se conoce como inflación subyacente. Y la inflación subyacente es más monetaria. Y lo queremos decir de esa forma, porque en realidad ya está excluyendo ese efecto estacional que acabo de mencionar. Entonces aquí tenemos una gráfica comparativa del año 2020 al 2024, inflación interanual. Estamos viendo la inflación total con la inflación subyacente. Entonces nos encontramos que en los últimos 5 años, porque incluye 2020, ¿verdad? En promedio la inflación total fue 4.70 y la inflación subyacente fue 3.55%. En realidad son dos IPC, pero en el IPC de la subyacente se están excluyendo los productos más volátiles. Los bancos centrales dicen de que este dato de inflación subyacente es más monetario, insisto. Sin embargo, no hay una metodología aprobada y uniforme en todo el mundo. Entonces, unos países utilizan una metodología, otros usan otra. Por ejemplo, en Guatemala, entiendo de que el Banco de Guatemala, cuando calcula la inflación subyacente, utiliza una metodología en el que toma el IPC del mes, por ejemplo, enero 2025 y lo compara con diciembre 2024. Entonces, saca las variaciones mensuales, saca 2 desviaciones estándar y todos los productos que están por encima de las 2 desviaciones estándar los excluye. Entonces ahí va de todo, no necesariamente van vegetales y energía, sino que van de todo, pero lo que hace es excluir los productos que están por encima de esas 2 desviaciones estándar. Y entonces hace un nuevo cálculo y ya compara y saca una nueva tasa de inflación. Esa es la metodología que entiendo que se utiliza en Guatemala. Otros países ya tienen el listado de productos. Agarramos el IPC y vamos a excluir gasolina súper regular, diésel, aguacate, tomate, maíz, frijol. Y entonces excluyen todos los meses los mismos productos. Y así es como obtienen su inflación subyacente. Entonces no hay una metodología uniforme, estándar, para calcular la inflación subyacente. Y por eso es de que la literatura económica y las autoridades monetarias de todos los países le restan un poco de importancia a la inflación subyacente, pero sí es un elemento más en la toma de decisiones de política monetaria. Simplemente es un argumento más. No estoy diciendo que sea dependiente, sino que es un elemento. Entonces, este índice por efectos coyunturales, estacionales y choques de oferta. En el caso de los choques de oferta se refiere básicamente a los productos de energía, ¿verdad? Los derivados del petróleo. Entonces, aquí tenemos, como lo acabo de decir, inflación total y la inflación subyacente, que es la que excluye qué productos, los más volátiles, que principalmente son vegetales y energía. Es como que el concepto generalizado de inflación subyacente. Se excluye los productos más volátiles, que por lo regular son, ¿cuáles? Energía y Muy bien. Los Vegetales y derivados del petróleo. muy bien. Gracias, jóvenes. Entonces ahora vamos a otro componente de inflación importada. Uno en el desempeño de su profesión pues va encontrando gente a la que admira también. Y yo admiro a algunos economistas guatemaltecos y también internacionales. De mis economistas guatemaltecos, economistas favoritos de Guatemala, se llama uno Mario Alberto Fuentes Knight. Él es uno de mis favoritos. De la USAC hay uno que se llama Edgar Balcells
Mi analista político favorito se llama Edgar Gutiérrez. Sí, son los economistas que me gusta a mí. Y en el caso de Edgar Gutiérrez, que es politicólogo, me gusta mucho sus documentos y su forma de abordar los temas económicos y políticos. Entonces, Juan Alberto Fuentes Knight critica mucho la inflación como la entiende la Junta Monetaria, y él dice en algunos de sus papers que la inflación en Guatemala es importada y que no es un fenómeno monetario. La verdad es que es respetable su criterio, yo no lo comparto, pero es como se llama importante lo que él menciona por sus argumentos. En el caso de la inflación importada, nosotros sabemos de que tenemos muchos productos que se traen principalmente de Estados Unidos y de China a nuestro país, materias primas principalmente, y que si sube el precio de estas materias primas en los países productores, nosotros los vamos a traer más caros a nuestro país. Eso creo que no hay ninguna discusión. Ahora bien, cuando hay efectos indirectos, por ejemplo, el tipo de cambio o las políticas económicas que puede utilizar Estados Unidos con el presidente Donald Trump, o sea, eso indirectamente va a impactar en la inflación de Guatemala. Entonces, el cálculo de la inflación importada en nuestro país, que también es un cálculo que hace el Banco Guatemala, eso no lo hace el INE. Y como dicen a veces en la jerga económica los del INE, estas son fumadas del Banco Guatemala, tanto la inflación importada como la subyacente. Y creo que así es, son fumadas de los bancos centrales, no de los institutos de estadística que originalmente son los que hacen el IPC en casi todos los países. Entonces viene el Banco Guatemala y tiene su metodología para calcular la inflación importada. Entonces aquí tenemos nosotros a noviembre de 2024, que fue lo más actualizado que conseguí, jóvenes. Yo quería diciembre, que es lo último que hay, porque enero no ha salido. Entonces yo lo más reciente que encontré fue en noviembre de 2024. Y entonces la inflación interanual, es decir, IPC de noviembre de 2024 respecto a IPC de noviembre de 2023, dio una variación interanual de 1.66%. Ese 1.66%, de acuerdo con los cálculos del Banco Guatemala, hay inflación importada, que fue de 0.30, y hay inflación interna, que fue de 1.36. Esta inflación interna, podríamos decirlo en términos de Banco Central, que es más monetaria. Y la importada, pues, responde a los choques externos. Entonces, aquí tenemos la de noviembre de 2024, que es lo más actualizado que encontré. Y la inflación total fue 1.66. La inflación interna fue de 1.36 y la importada fue de 0.30. Entonces, 0.30 dividido 1.66%, 18% fue la inflación importada en noviembre del año 2024. Y la inflación interna pues fue del 81-82% para noviembre. Pero si nosotros vemos esta gráfica, vamos a encontrarnos con que en otros meses, por ejemplo, en este mes de noviembre, de octubre de 2023, la inflación importada, miren, fue negativa. Y en otros meses, pensemos en los meses de mayo, agosto, octubre de 2022, la inflación importada representó más que la inflación interna, impactó más en la inflación total. Bueno, entonces, esto responde a la metodología que utiliza el Banco de Guatemala para el cálculo de la inflación importada. Como yo dije al inicio de esta unidad, en realidad el curso no es de inflación, sino que es simplemente esto, una pincelada. Y aquí menciono algunas cosas muy generales de cómo el Banco Central mira la inflación. Entonces no vamos a hacer el cálculo de la inflación importada, sino que simplemente lo que yo quiero mencionar aquí, aparte de la definición que aparece, es de que el Banco de Guatemala tiene una metodología para calcular la inflación importada que está dividida en dos: inflación importada directa e inflación importada indirecta.
La inflación importada indirecta le conocen como efecto segunda vuelta. Me recuerdo hace unos años cuando estaba ahí que la inflación importada fue alta, el efecto indirecto, y de acuerdo al corrimiento del modelo se hablaba del efecto segunda vuelta. Pero coincidentemente en esa época iba a haber segunda vuelta electoral. Entonces la prensa tergiversó el tema y decía de que era un efecto de segunda vuelta electoral, pero en realidad era el efecto del corrimiento del modelo de efecto segunda vuelta. Entonces, en términos muy generales, dije que la inflación importada está basada en una metodología que está dividida en inflación importada directa, indirecta. El efecto directo. Bueno, ¿qué importamos? Derivados del petróleo, maíz amarillo, trigo, ¿cierto? Eso es lo que importamos directamente. Ahora bien, ¿qué efectos indirectos pueden haber? Y ese es el efecto segunda vuelta. Entonces, en esa metodología se tiene la inflación de los principales socios comerciales, los países que son nuestros principales socios comerciales. ¿Quiénes son? A ver, sin haber alguna otra persona. A ver, Luis Montúfar. Sí, principales socios comerciales, dijo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Bueno, que le ayude Luis Boror, los huichos. Luis Boror, que le ayude. ¿Quiénes son los principales socios comerciales? ¿Está Luis? Luis Boror está, ¿no? Sí, Lick, aquí estoy. A ver, ¿quiénes son los principales socios comerciales? Ahí echarle la mano a Luis Montúfar. Licenciado, los principales no son Estados Unidos y China. Sí, gracias, Catherine Palacios. Digámoslo en términos generales, Estados Unidos, México, China y Centroamérica. Ellos son nuestros principales socios comerciales. Entonces, la inflación doméstica de los principales socios comerciales influye indirectamente en la inflación de Guatemala, ¿cierto? Porque si ellos nos venden o les vendemos a ellos, la inflación que nosotros compramos de esos países, pues a nosotros nos va a impactar. Así de sencillo. Y tienen un ponderador. Luego hay otro efecto indirecto, el tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio sube, vamos a importar más caro. Si el tipo de cambio baja, vamos a importar más barato. Entonces, en el efecto segunda vuelta van aspectos indirectos. Se toma en cuenta la inflación doméstica de los principales socios comerciales, se toma en cuenta el tipo de cambio, y estos son los que se toman en cuenta para el efecto segunda vuelta. Entonces, así viene siendo como la metodología de la inflación importada. Los productos que importamos directamente, derivados del petróleo, maíz y trigo. Aquí en Guatemala creo que se importa la harina, no se importa el trigo, sino que se importa la harina. No sé si la producen aquí o se trae la harina, no sé. Pero bueno, tiene que ver con los precios del trigo. Entonces, derivados de petróleo, maíz, trigo, efecto inflación importada directa. Y la inflación importada directa, el efecto segunda vuelta en el corrimiento, inflación de los principales socios comerciales, tipo de cambio. Entonces, ese es el modelo y esos son los componentes para calcular la inflación importada. Y también, al igual que la subyacente, no existe una metodología estándar, una metodología uniforme para todos los países. Cada país tiene su propia metodología. Entonces, es algo que solo los bancos centrales de los países tienen dentro de sus políticas internas. Esto es algo público, no es exclusivo del Banco de Guatemala. Esto se puede encontrar en la página del Banco de Guatemala. Entonces, por eso nosotros vemos de que en algunos meses hay más inflación importada que otros meses. Entonces, cuando nosotros tenemos inflación importada aquí, tenemos en negativo. Al final, la inflación en estos meses fue positiva, 4.18, 3.82. Pero cuando nosotros vemos la inflación importada, fue negativa. Entonces, cuando se hace el corrimiento del modelo, pues de repente la inflación doméstica disminuyó, o el precio de los productos que yo mencioné. ¿Cuáles mencioné, jóvenes? Esas materias primas o commodities, ¿cuáles mencioné? ¿Qué es la inflación importada directa?
maíz amarillo, trigo y no me acuerdo de la otra. Derivados del petróleo. ¿Sí? Son los importados directamente. Entonces, de repente bajó el precio de esos productos, o la inflación de los principales socios, o no sé, el tipo de cambio. Entonces, a la hora de correr el modelo, dio una inflación importada negativa, aunque la inflación total haya sido 4.18 y la inflación interna haya sido esto. Entonces, depende mucho del modelo, cómo lo hayan corrido. Y como lo mencioné hace un momento, lo que dicen los institutos de estadística en la región de los bancos centrales, que la inflación importada y la inflación subyacente son fumadas de los bancos centrales. Solo ellos saben lo que hacen y solo lo entienden y solo a ellos les interesa. Pero bueno, lo menciono aquí porque es parte de la clase. ¿Preguntas? Licenciado, una pregunta. Sí, Freddy. Cuando decimos aquí que la inflación es un fenómeno monetario a largo plazo, ¿ese largo plazo a cuánto tiempo se refiere? A N cantidad de años. Yo no puedo decir a 2 años o a 3 años, porque, digamos, si nosotros vemos en un mes, en realidad los instrumentos de política monetaria no van a hacer impacto en un mes. En Guatemala, el mecanismo de transmisión de la política monetaria lleva entre 8 y 14 meses. O sea, si la autoridad monetaria hoy toma una decisión en aras de bajar la inflación, entonces los efectos de eso no se van a ver mañana ni el otro mes, sino que va a llevar unos meses, entre 8, unos dicen 8, otros dicen 10, 12, 14 meses, es como el promedio del mecanismo de transmisión de la política monetaria. Entonces podríamos decir que ese largo plazo está entre 8 y 14 meses. Ahí podríamos decirlo si queremos dar respuesta a lo que nos estás planteando. Ahora bien, si yo miro la emisión monetaria y lo grafico, como lo presenté hace algunas semanas, en una gráfica de 25 años, que fue lo que les mostré, ¿se recuerdan? En realidad, la inflación sí se va pegando, el crecimiento de la inflación con el crecimiento de la emisión monetaria. Ojo, yo estoy hablando de numerario en circulación, billetes y monedas, no estoy hablando de medios de pago. Ya lo vamos a hacer más despacio, pero cuando yo miro el numerario en circulación, billetes y monedas con la inflación en el largo plazo y los gráficos, entonces vemos que tienen la misma tendencia. Pero dando respuesta a la inquietud, entre 8 y 14 meses. Es como el mecanismo de transmisión de la política monetaria en nuestro país. Y miren, el mecanismo de transmisión de la política monetaria va a depender del nivel de desarrollo que tengan los mercados de dinero en los países. En Guatemala, nuestro mercado de dinero no es altamente desarrollado, porque nosotros no tenemos un mercado de valores desarrollado. O sea, nosotros tenemos un mercado de valores que sí existe, que tiene una legislación que lo permite, pero que nuestra idiosincrasia no lo desarrolla. ¿A qué me refiero a eso? Tan simple, un empresario que necesita un apalancamiento de capital o que necesita más dinero en su empresa para echar a andar una planta de producción, para ampliarse, ellos no van a ampliar su capital en acciones y van a permitir que gente ajena a la empresa venga a comprar acciones. Ellos lo que van a hacer es un préstamo a un banco o van a hacer acciones y las van a vender en la misma familia, pero no van a permitir que haya gente ajena a comprar acciones, me explico. Entonces, no es muy desarrollado nuestro mercado de capitales, ni nuestra idiosincrasia. Entonces, el mecanismo de transmisión, hay una alta concentración de los bancos. Ya hablamos de que en Guatemala el 66% del mercado está concentrado en 3 bancos. Entonces, esa alta concentración de los bancos en 3 quiere decir de que no van a permitir que se desarrollen los mercados de dinero. Entonces, el mecanismo de transmisión de la política monetaria va a ser más lento. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos a mí no me gusta decirle fórmulas, pero es una forma más simple de comprenderlo. Aquí tenemos cómo vamos a interpretar la inflación. Y el día jueves vamos a trabajar con números, va a ser algo más práctico, de jueves y viernes. Entonces, por favor, tómenle una foto a estas fórmulas y con datos reales obtenidos de las páginas de las instituciones encargadas, vamos a hacer
cada uno de estos cálculos. Entonces, ¿ya tomaron la fotografía de la pantalla? Muy bien. Entonces, ya son casi las 7, faltan 2 minutos. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud con lo que se platicó el día de hoy? Yo creo que de mi parte todo claro, licenciado. Sí, Gracias. licenciado. Muy bueno, gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces les encargo, ya vieron el libro, ya lo descargaron del chat.